Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 50 Minutos. Los invito a quedarse esta noche, ¿eh? Vamos a presentarles enseguida una nota que hicimos hace muy pocas horas nada más con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con Ricardo Lorenzetti hablamos, entre otras cosas, acerca de la pelea con los buitres. ¿Tiene algo para decir o no la Corte en esto? El gobierno, el Poder Ejecutivo, en verdad cree que sí. ¿Qué dirá el titular de la Corte sobre el fallo de Griesa? Lo van a estar escuchando enseguida. También a partir de la discusión que se dio en los últimos días con el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que dijo que enhorabuena que se había dado por enterado el Poder Judicial a partir de unas declaraciones de Lorenzetti de que hay un problema con la droga y la violencia en el país. A eso también le responde al tema del delito y los extranjeros. Los jubilados, ¿qué pasa con los juicios a los jubilados? ¿Cuál sigue siendo el reclamo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la ANSES con relación a la cantidad de juicios que la ANSES apela ante los tribunales de jubilados que reclaman ya no el tema de la actualización, porque está la ley de actualización de la jubilación, pero sí sobre los cálculos de los haberes iniciales, por ejemplo? Una nota con muchas definiciones, una figura muy importante, uno de los tres poderes, cabeza del Poder Judicial. Enseguida vamos a estar conversando con él. También vamos a hablar un poco de la economía. Sabemos que cayó el consumo, que hay suspensiones y despidos en la industria. ¿Qué está pasando con el campo? Pasa un poco inadvertido un fenómeno muy preocupante en la economía que tiene que ver con la caída importante que ha sufrido el precio de la soja. Y vuelve la discusión de las retenciones en este contexto. Sobre todo, no todavía, aunque muchos plantean que ya es hora de discutirlo también, como ya saben, con el tema de la soja, ¿qué está pasando con el trigo y con el maíz? Distintas entidades hace días nada más plantearon a través de un comunicado que ya no va a ser rentable tampoco plantar esos cultivos. Y vamos entonces hacia lo que es el monocultivo de la soja, que era justamente lo que el gobierno quería evitar. De todo esto vamos a estar hablando con Gustavo Grobo Copatel de la compañía Los Grobos, la compañía más importante del país que presta servicios a productores agrícolas. Vamos a ponerlos ya en contacto con la nota con Ricardo Lorenzetti. Hace pocas horas nada más nos sentamos con él en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Escúchenlo. Bueno, estamos con el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti. Muy buenas noches y gracias por recibirnos. Es un gran placer. Estamos aquí en la Corte misma. ¿Qué sala es esta? ¿Es la sala? Esta es la sala de la presidencia, solo que yo no la uso porque me quedé donde estaba cuando llegué y entonces la usamos para esto, para reportajes, actos públicos que a veces hacemos, firma de convenios. Ajá. Porque es muy linda esta sala, se ha reconstituido todo, está muy restaurada y entonces la usamos para eso, para que se vea, ¿no? Para que se vea. Bueno, hablando de actos públicos, recibió recientemente un honoris causa en Córdoba y en ese contexto hizo unas declaraciones respecto del avance de la droga en el país, ¿no? Diciendo, sí, atribuyéndole un poco, no sé si interpreto mal, pero a que los delitos son más violentos en parte al crecimiento de la droga en el país, ¿no? Sí, en realidad no hay mucho secreto en esto. La Corte, por un lado, hace unos años ya, en el 2005, dictamos una sentencia Riola, donde exhortamos en la sentencia a que se haga una política de Estado enfocada en el combate del narcotráfico. Y a partir de ahí hicimos muchísimas acciones, reuniones, y cuando uno recorre el país por lo que recibe de los jueces y además por lo que escucha de la gente, hoy no hay un pueblo, no hay una ciudad mediana ni grande en el cual no se hable de esto, es decir, el consumo de droga ha crecido, la distribución también,
y esto afecta mucho, sobre todo los más vulnerables, porque hay situaciones donde es muy difícil manejarlo, la exclusión social más la droga es un cóctel explosivo, eso es lo que yo dije. Y ahí salió Bernie a cruzarlo y dijo que se dio cuenta tarde, que por fin se da cuenta, como atribuyéndole al Poder Judicial la responsabilidad en no participar, ¿no? No, pero esas son palabrerías. Acá el tema es que estamos trabajando con los otros poderes del Estado, ¿no es cierto? No se trata, me parece, de decir, bueno, de que uno hace una cosa, que el otro no la hace. Lo importante es que, por un lado, hay un grupo de jueces, nosotros que lo hemos recibido a partir de ese fallo, se hicieron grupos de trabajo, esos grupos de jueces, sobre todo en la frontera norte, se reúnen periódicamente, avanzan con las fuerzas de seguridad, pero no hay lo que no hay es una política común que integre, por un lado, la nación, el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y las provincias, coordinadamente y regionalmente, porque si bien el problema es el mismo, regionalmente las realidades varían, pero hoy no hay región donde no se hable de esto. Me parece que es más que discutir y decir cosas, lo que hay que hacer es actuar, y en ese plano donde falta gestión, falta una gestión en el sentido de política de Estado, es decir, que las actuaciones sean constantes en una misma dirección durante un tiempo prolongado y sin discutir tanto. Me parece que no es un tema que merezca mucha discusión, ¿no? Ajá. Y el tema de los extranjeros también, Bernie en las últimas horas señaló a partir de que el Poder Judicial falla en que las fuerzas de seguridad detienen a extranjeros en situación de delito y que después, como no se los deporta, vuelven a cometer estos delitos los extranjeros. Bueno, nuevamente, no son problemas. El problema no es acá extranjero o no extranjero. Es decir, yo creo que no. Siempre nosotros empezamos los debates un poco mal, ¿no? El problema que tenemos que discutir no es la inmigración en sí misma. No. Nosotros nuestra Constitución garantiza igualdad de trato. Exactamente, ¿no es cierto? No es eso lo que estamos discutiendo. El problema es el delito. Bueno, lo cometan los extranjeros o los nacionales. Y en ese punto, bueno, si lo que hay es una constatación clara de parte de las fuerzas de seguridad de que eso pasa, se puede modificar una ley. Pero la realidad, y esto lo dicen todos los jueces, es que el secuestro de droga es muy bajo en relación a lo que realmente está pasando. Es decir, hace falta una acción coordinada. Ahora volvimos a hablar de narcotráfico, digamos. Sí, y tiene que ver, porque mucho de esto viene a través de las fronteras, ¿no es cierto? Creo que ese es un tema central hoy, porque en la frontera es donde está el gran problema. Pero y si vemos el tema del narcotráfico, la mayoría de los detenidos son mayormente mujeres y mulas, es decir, digamos, el eslabón más insignificante de la cadena, porque nunca lleva a la detención tampoco de los grandes narcos. Bueno, hay de todo, ¿no? Se han hecho medidas importantes que están comprobadas, se han desarticulado algunos grupos importantes. No es que no se ha hecho nada. Tampoco digo, no nos vayamos al extremo. No, pero la mayoría de los detenidos por drogas son hay muchos detenidos por consumo, muchos detenidos que son pequeños traficantes, pero los grandes grupos es donde hay que atacar. Esto es lo que dijo la Corte en el fallo Arriola. Lo que pasa es que no es sencillo, pero se han hecho avances. Por ejemplo, nosotros hemos publicado en el SIG una tarea que se hizo en una de las juezas federales de acá, que hizo toda una investigación con la Gendarmería, con la Fuerza de Seguridad, y se viajó hasta México. Ahí se desarticuló una operación muy grande, cocaína líquida. Es decir, hay avances, pero lo que todos decimos es que es lo que nosotros recibimos, porque tampoco la Corte está en esto directamente. Lo que nosotros hacemos es transmitir lo que recibimos de los jueces. Y lo que recibimos es la necesidad de mayor coordinación en la acción, en la acción del territorio, donde está pasando.
¿Y el consumo lo vinculan a la mayor violencia en el tipo de delitos? Digamos, siempre hay discusiones a raíz de la inseguridad, la incidencia, si crece o no el delito. Lo que es un delito más violento, me parece, sí, ¿no? Claramente. Sí, claro, es que la droga influye directamente en la violencia del delito y además en los valores, en la educación. Los chicos, sobre todo los sectores más vulnerables, una cosa es cuando, por ejemplo, uno puede hablarlo con los curas villeros. Esto ellos lo conocen bien, los que viven en la villa, ¿no? Una cosa es, lo ven a los chicos, los tratan de contener y demás, pero hay momentos que ni los conocen. Y son chicos que a lo mejor ellos estuvieron años trabajando para integrarlos, pero en un momento, por efecto del Paco o de otras drogas que son tremendas, pierden la noción y es tremendo el efecto que se causa. Bueno, esto es algo que requiere un trabajo serio, constante. No se puede hacer política ni declaraciones, política barata, es político, ¿no? Hay que trabajar mucho en forma constante. Tampoco es que estamos en una situación extrema, pero estamos en el punto en el cual el país puede detenerlo. Puede detenerlo. Ajá. ¿Cómo siente como cabeza el Poder Judicial cuando hablan de puertas giratorias y que parte del problema y atribuyen el problema de la inseguridad a una supuesta accionar como negligente o demasiado... Yo creo que es de los temas que nosotros tenemos en la Argentina que discutimos eternamente, ¿no es cierto? Me parece que los problemas más importantes de la agenda de la gente común no se solucionan, se habla sobre ellos, se discute, se declara, se trasladan de semana en semana, a veces de año en año y de algunos de década en década, que venimos hablando siempre de lo mismo, pero no se solucionan. Es decir, primero, el tema de la inseguridad, el Poder Judicial tiene una función que no es la función preventiva, sino es juzgar una vez que el delito se produjo. Bueno, esa función el Poder Judicial la tiene que cumplir. ¿La cumple bien? Bueno, nosotros decimos la cumple a medias. ¿Por qué? Porque los juicios son muy lentos y realmente ahí es donde hay un problema muy grande, porque al ser muy lentos los juicios hay muchas prisiones preventivas. En realidad debería haber condenas, no prisiones preventivas. Por eso la Corte hizo una acordada donde le pidió a la Cámara de Casación Penal, a la Cámara del Crimen y a los tribunales orales que hagan propuestas concretas para acelerar los juicios. Ese es un tema. Acelerar los juicios implica, y ahí tenemos la respuesta de ellos y se está trabajando, tener los jueces, todos los cargos cubiertos. ¿Cuántas vacantes tiene el Poder Judicial? Depende, porque acá cuando uno habla del Poder Judicial hay nacional, federal, provincial. En la justicia federal hay muchas vacantes, siempre oscilan en el 30%. Ahora se avanzó un poco más, pero bueno, hay que cubrir los cargos, hay que establecer normas de procedimiento más rápidas. Es decir, hay que acelerar los juicios. Eso requiere política de Estado. Pero después también hay una situación de cambio legislativo donde hay que discutir. Es decir, ¿qué es lo que hay que discutir? Bueno, hay corrientes de opinión distintas. Se dice una cosa y se hace otra. Nosotros entendemos que no hay una incompatibilidad entre el respeto de las garantías del imputado y la seguridad. Porque hay muchísimos países en el mundo que tienen niveles de seguridad muy aceptables y respetan las garantías. Es decir, no hay una oposición. El garantismo versus la eficacia. Y hablando de acelerar juicios, ¿qué pasa con los juicios a los jubilados? De los jubilados, no a los jubilados. Las acordadas de la Corte, ¿se están cumpliendo, no se están cumpliendo? Bueno, ahí también este es otro de los temas que hablamos eternamente, ¿no? Es decir, nosotros ¿qué hacemos? Hemos dicho que no puede haber tantos juicios. El principal litigante, ¿quién es? Es el Estado. ¿Por qué? Porque es el ANSES. Le hacen un juicio al ANSES y el ANSES... Sí. Ahora, nosotros hemos fijado un criterio que es el de la ley vigente, que hay una relación entre el aporte y el derecho a la jubilación. Eso
hizo que se dictara una sentencia. Esa sentencia después tuvo efectos colectivos, una exhortación al Congreso, el Congreso dictó la ley de movilidad. Eso bajó mucho el litigio, ¿no? La ley de movilidad jubilatoria. Claro, y después de eso siguen, porque claro, a medida que hay liquidaciones que van atrás de los aumentos, hay litigio, hay mucho litigio. Entonces nosotros lo que hicimos ahora, la última decisión es decir, bueno, repartimos los litigios. ¿Por qué? Porque el Fuero de la Seguridad Social está colapsado. Sí. Recibimos una nota diciendo que está colapsado. En este caso, no hay... pero lo que te dicen es que si la ANSES no apelara tanto... Exactamente, debería apelar menos. Y además nosotros estamos discutiendo otra causa que es importante, que es sobre una acción colectiva que hizo el Defensor General, que es otro tema. Que es que uno en nombre de todos, que el fallo... El Defensor General de la Nación... Les pide que hagan eso. Sí. Ese es otro tema distinto. Que ahora, digamos, lo que evitaría es que cada jubilado individualmente tenga que venir a la justicia. Bueno, en algunos casos donde son todos los reclamos iguales. Okay. Algunos casos, tampoco es una solución de fondo. Sí. La solución de fondo es discutir el tema de la jubilación, porque acá hay dos visiones diferentes, ¿no es cierto? Por un lado viene una ley de hace años y una idea de que el aporte da derecho a una jubilación mayor. Uno aporta y por el otro lado, en los últimos años hubo políticas públicas en sentido de decir, bueno, lo que hacemos es una igualación de toda la base, claro, incluimos más gente. 3 de cada 4 son... Y bueno, entonces claro, están jubilados con la mínima. Hay por un lado los que reclaman una pirámide, claro, y por otro lado los que dicen no, hay que extender la base y bajar la pirámide. Claro. Esta es una discusión que hay que darla en el Congreso y definirlo, porque la litigiosidad va a seguir si no se soluciona eso. Hablando de litigiosidad, el gran litigio internacional de este momento del país es con los fondos buitres, ¿no? Ha dicho su colega Zaffaroni que esto es un escándalo jurídico, que la Corte de los Estados Unidos debió haber intervenido y que acá hay una cuestión en la que está en juego la soberanía del país, en cuyo caso uno deduce que el Poder Judicial argentino tendría un rol para cumplir en el litigio de los buitres. No, él no dijo eso. Lo que él manifestó primero es una opinión personal. Sí. Segundo, nosotros lo que hemos dicho es que la Corte Argentina tuvo una opinión en materia de deuda externa que es muy diferente de la que dio el juez Griesa. Con los juicios de la especificación. Exactamente, que usted, en la causa Gali. Sí. Nosotros veníamos, incluso que Zaffaroni también estuvo, varios profesores de Derecho, hicimos una declaración en la UBA, instancias de Alterini en esa época, que era decano, sobre la deuda externa en el año 2002. O sea, el límite de que un país paga, pero no... Claro, esa declaración después formó parte del fallo Gali, que lo habían firmado todos los profesores de la UBA. En ese fallo Gali la Corte dijo que el Estado debe pagar, pero como han hecho muchos estados, incluso los que hoy hablan de que hay que pagar, bueno, cuando tuvieron crisis, ¿qué hicieron? Refinanciaron, reacomodaron... porque hay un límite que es el respeto también de los tratados de derechos humanos, que forma parte de la seguridad jurídica. En situaciones de emergencia eso se puede hacer. Eso es lo que dijo la Corte Argentina dentro de la Argentina. Ahora, cuando alguien entra en una crisis económica, hay una ley de concursos. Y entonces uno le dice, bueno, a los acreedores le pago el 80% de lo que les debo. Bueno, algunos aceptan, otros no. Bueno, hay un grupo que no acepta, pero lo que decide la mayoría es obligatorio para todos. A nivel internacional no existe. No hay una ley, no hay nada. Entonces, ¿qué ocurre? Este problema es grave porque no hay una manera clara de ordenar la renegociación de la deuda de los países emergentes y todos, porque todos los países han tenido. Pero lo que dice Zaffaroni es que es un mamarracho el fallo de Griesa. Yo creo que esa cuestión no la dijo. No, me parece que lo que se ha dicho es el término no fue mamarracho, pero lo que él dice sí, que es un disparate que un juez local, él lo equiparó con un juez muy menor, tome una decisión de estas características. La Corte no ha opinado sobre el fallo de Griesa institucionalmente, ni vamos a opinar, ni tenemos nada que decir.
una cosa es una opinión personal que uno da a título académico y otra cosa es la posición institucional del Poder Judicial. Nosotros no podemos opinar sobre un juez extranjero ni podemos opinar sobre una sentencia, porque lo que sostenemos nosotros es que las sentencias se tienen que cumplir en la Argentina y en todos lados. Ahora, en el caso concreto que se ha planteado ahora, es una situación muy difícil que ha pasado al Congreso. Con lo cual, es importante que respetemos la autonomía y la independencia del Congreso para tratar este tema y que lo discutan. Esto nos parece algo importante, que hoy el Congreso discuta este tema, maneje las distintas opciones que hay, porque esto todos debemos pensar en el país y sobre todo en el futuro. Es una cuestión muy difícil y que está en el Congreso. Bueno, nosotros no podemos opinar sobre lo que está en el Congreso. Bueno, una última pregunta. ¿Le atribuyen siempre alguna apetencia político-electoral? Sí. ¿Su carrera pública termina dentro del Poder Judicial o, digamos...? Sí, no sé qué se imaginan que voy a hacer. Que acá es muy difícil hacer otra cosa. Además, uno está acá. Lo que pasa es que la posición de la Corte es, y sobre todo del presidente, y además de una Corte muy activa, nosotros yo tengo mucha exposición pública, pero en el sentido político institucional, no partidario. No. ¿Cómo andan con el gobierno? ¿Un poco mejor con el Ejecutivo? El gobierno son los tres poderes, ¿no? Pero andan un poco mejor con el Ejecutivo. Yo creo que no hay ninguna crisis de poderes que hayamos tenido. Sí, lo que hay es que fallos que gustan, fallos que no gustan. Bueno, nosotros tenemos que dictar las sentencias creando confianza en la población, y eso significa que debemos aplicar la ley igual, le guste o no le guste al que está enfrente, así sea el Poder Ejecutivo, el Legislativo. Bueno, son opiniones y juegos de poderes en el sentido de diálogo de poderes. Lo mejor que puede pasar es que la Corte diga opiniones y los otros poderes también de opiniones, de acuerdo a su función. Y bueno, eso forma parte de la democracia, no hay que asustarse, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, importantes definiciones del titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por primera vez hablando del fallo de Griesa. La Corte no opinó ni va a opinar. Los fallos hay que respetarlos, el asunto está ahora en el Congreso. Muy distinto a lo que se había escuchado decir a Zaffaroni, pero en ese caso, dijo Lorenzetti, fueron declaraciones en todo caso de otro integrante de la Corte y las hizo a título personal. También habló del tema de los jubilados, insistió pidiéndole al ANSES que dejen de apelar. Y duro crítico, muy crítico de la postura de Bernie, ¿no? Diciendo, en algún momento dijo que era palabreríos, politiquería, que no se trata de discutir si es extranjero o no extranjero. Me parece que quedan muchas definiciones muy importantes de la cabeza de uno de los tres poderes, como pudimos escuchar recién del Ricardo Lorenzetti. Vamos a una tanda breve y enseguida nos metemos a hablar un poco de qué está pasando con el campo con Gustavo Grobocopatel. Quédense ahí que ya venimos. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. ¿Has pensado qué pasa en un banco de noche? Déjame que te cuente. Antes de que empiece a amanecer, salgo de rotation por el banco.
subo la escalera principal. Hay mucho por hacer, querido Mario. La folletería, el cuentaguita, todo está ok. Llegó García, vuelo de noche, abro de día. Vuelo de noche. Y así es como termina este tema, con un búho emocionado, un piano y el hipotecario. Ah, y un teléfono. Muy buenas las milanesas de soja, mi amor, ¿eh? ¿Vieron? Además son fuente de proteínas, tienen fósforo y 0% colesterol. No te la puedo creer. Nah, Sácame una foto. me interesa muchísimo. 0% de colesterol. Por fin comida con proteínas y fósforo. Esto es increíble. Increíbles son los zapatos que me tarjeté ayer. Las milanesas de soja Granja del Sol, además de ser riquísimas, tienen todo lo que tu familia necesita. Muy buenas para vos, muy buenas para todos. ¡A comer! Veamos al isopista macho, especie letal contra las micropartículas que afectan su LED TV, su Play y su amado control remoto. Deja de ser una especie rara y evoluciona con Blem Superficies Delicadas y Electrónicos, que limpia sin rayar ni dañar electrónicos, vidrio y acero inoxidable. Usa Blem Superficies Delicadas y Electrónicos. Actualización, sincronización, configuración, instalación. No tenés que saber de todo. Para eso está Compumundo. Sony PlayStation 3 más GTA 5 en 12 cuotas sin interés de 499 pesos con 92. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Déjate llevar por el maravilloso mundo de las fragancias de Glade, donde la tentación de moras te seduce y el bosque encantado te atrae. Deja que te transporten desde tu hogar con las nuevas fragancias de edición limitada de Glade. Bueno, estamos con Gustavo Grobo Copatel, ¿no? Así Grobo es. Copatel sería, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Aprobado con 10. Ahora Yo sí. tenías con 9. Que es titular de una empresa, Los Grobo, que, porque yo sé que no le gusta ni un poco, pero le dicen el rey de la soja. Pero no es un tipo de empresa que se dedica a tener grandes extensiones de tierra, sino a prestar servicios a quienes plantan la soja, ¿no? Sí, así es. Usualmente todo el mundo piensa que somos productores o grandes productores, pero la actividad más importante es los servicios a los productores. O sea, hoy un productor, para ser competitivo, eficiente, necesita a alguien que le dé el servicio de logística, servicios financieros, transferencia tecnológica, que le provea insumos. Bueno, nosotros hacemos todo ese tipo de cosas. Le facilitamos la vida al productor, digamos. Vamos a ver qué pasa con la soja últimamente, porque hubo tanto debate. Quería mostrarles un cuadro, compartir con ustedes, que es uno de los factores de preocupación. Se está hablando mucho de los problemas de la industria, de la baja en el consumo, la recesión en la economía, pero también en el campo, y justamente a propósito de la soja, está ocurriendo un fenómeno que les preocupa a todos. Les preocupa a los productores y le preocupa al gobierno por la recaudación. Claro. En un año, ¿no? Estaba la soja, estamos viendo valor Chicago sin retenciones, 500, casi $600 la tonelada. Así es. Y estamos en una caída del 30%. El que tiene todavía soja, el valor es menos el 35%, que son las retenciones, y el que siembra soja, en principio el valor del año que viene es $390 menos las retenciones, o sea que está por debajo de los $270, $260. O sea que el valor real de la tonelada descontada la retención para... El productor recibe... El año que viene. Exactamente, 250, 260 es el precio futuro, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa con la soja ese valor? Por un lado, uno imagina que cae una de las grandes fuentes de recaudación. Sí, hay varias formas de mirarlo, ¿no? Sí. Lo que vos decís es lo que nos preocupa a todos como ciudadanos, es que Argentina va a dejar de recibir una cantidad importante de divisas ya de la exportación, ya este año y el año que viene. Y no en cualquier contexto, pues es un momento donde las divisas escasean. Efectivamente, es un motivo de preocupación. El otro motivo de preocupación, que siempre me gusta, digamos, en general la noticia en los medios es subió el precio o bajó el precio,
y yo creo que la noticia más importante es subió la producción o bajó la producción. Porque el precio en realidad uno lo toma, digamos, pero la producción es lo que moviliza la economía, ¿no? Sí, o uno podría compensar en volumen aquello que deja de percibir si baja y más el precio. producción es más fletes, más servicios, más consumo. Entonces yo creo que lo preocupante es que además de bajar el precio, en estas condiciones probablemente baje la producción también. Entonces vamos a tener como una especie de círculo vicioso o un loop vicioso, digamos, hacia adelante, ¿no? Y otro tema, se discutió mucho, ¿no?, el monocultivo de la soja, y si el gobierno en algún momento decía que la soja era un yuyo, que lo que convenía hacer era diversificar los cultivos, pero vemos que no es lo que está pasando. Veamos con la placa del precio del maíz, que también cae, sí, ¿no? También de bajó. julio. Bueno, esto, digamos, de 258. Viendo el precio solo no quiere decir nada sobre cuál es el número final de utilidad, ¿no? O sea, la utilidad es el precio, pero también es el rendimiento y también son los costos. Por eso, digamos, las retenciones móviles, por ejemplo, que tanto debate hubo sobre el tema, afectaba solamente al precio, pero no tenía en cuenta los costos y no tenía en cuenta los rendimientos, con lo cual, el precio no es sinónimo de utilidad, ¿no? Pero ustedes lo que plantearon, salió un documento, ¿no?, de varias entidades del campo planteando que el trigo ya no es rentable y que el maíz deja de ser rentable. Es decir, cuando uno dice no es rentable, el productor no tiene incentivos para plantar hoy una cosa que no sea soja. Efectivamente, no es rentable el trigo ya hace algunos años, no es rentable el maíz y no es rentable el girasol. O sea, quedó como único cultivo más o menos rentable, porque tampoco es rentable en todas las zonas. En las zonas más marginales, en el noroeste, noreste, también la soja empieza a tener problemas con estos precios. Ajá. ¿Y qué nos queda, digamos, un sistema de cultivos mayormente volcado a la soja? El otro día salió un artículo interesante, le preguntaron al ejército qué estaba haciendo con sus propias tierras y planteaba el resultado de la información que dio el propio Ministerio de Defensa, era que más del 70% de las tierras productivas del ejército estaban volcadas a la producción de soja. Pero y enfatizó esto porque supuestamente era una política que lo que buscaba era salir de la soja como monocultivo, ¿no? Pero eso es un debate, digamos, casi absurdo, digamos, ¿no? Porque en realidad uno produce soja, produce alimento, produce proteína. Es decir, hay algo, digamos, no estamos produciendo estupefacientes o productos, artículos de lujo. Estamos produciendo proteínas para la humanidad, para nosotros. Es decir, tenemos que estar orgullosos. Sí. Ojalá que todo el mundo produzca mucha soja, mucho maíz, mucho trigo. Acá el debate sobre, digamos, de la soja, que parece que es un horror, el yuyo, una vergüenza, digamos, producir. Yo creo que no, que deberíamos estar orgullosos y ojalá. Creo que el gran problema que trae esto, si no se corrigen las cosas lo más rápido posible, es que de una producción de alrededor de 100 millones de toneladas, probablemente el año que viene bajemos, cuando todo el mundo crece. Porque aún con estos precios, si tomáramos los precios del mundo, igual podría seguir creciendo la producción. Lo que sostenemos es que una producción que es de 100 millones de toneladas hoy, que probablemente sea 90, 95 el año que viene, debería ser a esta altura 140 o 150. Si hubiese estado esa producción, esta baja de precios no hubiese tenido el impacto que tiene. Ahora no se hubiésemos tenido los desaprovechó problemas. ese contexto internacional extraordinario, digamos, hubo una gran discusión y hay algo también de que las entidades del campo se quejan mucho, se han quejado mucho a lo largo de estos 10 años. Bueno, los productores nos quejamos siempre, a veces con razón, a veces sin razón y a veces, digamos, pero digamos, yo creo que de alguna manera cuando uno dice, el otro tiene que escuchar y entender digamos, las razones. A veces son justificadas, a veces no son justificadas. En los últimos años los costos subieron, la presión impositiva subió y hasta ahora nos venía salvando que el precio internacional seguía subiendo. Es decir, apostábamos a más y el mercado internacional reaccionaba compensando de alguna manera eso. Bueno, sabíamos que en algún momento esto iba a dejar de suceder, sucedió este año, lamentablemente, y yo creo que a la población en general, no al productor, pero a la población en general lo que le importaría es que estamos perdiendo muchos años de producciones que cuando multiplicás lo que se podría haber producido por el precio, esto implicaba, digamos, mayores exportaciones, no tener los problemas de tipo de cambio. ¿Se aprovechó esa coyuntura? Por ahora sí. Se puede volver a recuperar, digamos, ¿no? O sea, yo creo que ajustes en las políticas públicas
Ahora acaban de anunciar que por 15 días van a suspender, ¿no? O por lo menos no están permitiendo la exportación de carne por el salto del precio de la carne. Ese es un desastre porque las empresas que exportan, que toman compromisos, no los pueden cumplir, entonces se cierran los mercados que ocupan otros países. No en vano, digamos, cuando uno mira alrededor, se da cuenta que Uruguay, Brasil, Paraguay han ocupado lugares que ha dejado Argentina. ¿Pero qué le pasó al gobierno con el campo, digamos, al kirchnerismo general? Grobo no es de los que han tenido posturas más enfrentadas o de mayor confrontación con el gobierno nacional. Sin embargo, digamos, ahora termina también siendo súper crítico del resultado de esta política ahora. No, yo te quiero decir que desde el año 2002 soy crítico de las retenciones porque yo viví en la década del 80 el problema de las retenciones. Sí, pero no tan crítico con el gobierno, quizás había un matiz de tono. Yo tengo un estilo de diálogo, pero siempre he sido muy duro con las ideas y poco duro con las personas. Ese es mi estilo. No, yo siempre he criticado, para mí las retenciones en algún momento iban a traer problemas. Los problemas no existieron antes porque los precios siguieron subiendo. Ahora se nos acabó. Se nos acabó y perdimos hasta ahora la oportunidad en estos últimos 2 o 3 años de tener 30, 40 millones de toneladas más, que si las hubiésemos exportado no hubiésemos tenido los problemas hoy de reservas, de tipo de cambio. La verdad, uno puede hacer lo que uno quiere, lo que no puede evitar son las consecuencias. Y las consecuencias, lo que estamos viendo hoy es consecuencia de mala praxis de los últimos años. Mala praxis. Sí, claro. Y ahora el contexto no ayuda. El contexto ahora hace más difícil porque a veces uno puede corregir las cosas cuando te va bien. No podés corregir las cosas cuando te va mal. Ahora ya es más complicado, ¿no? No, y es importante porque de alguna manera el campo viene, digamos, contribuyendo mucho a la recaudación. Ahora empieza a haber problemas en la industria todo y que el campo justo ahora se genere esta coyuntura no es menor para lo que viene en la economía y con las divisas. El campo puede dar muchísimo más de lo que dio y de lo que está dando. Puede dar muchísimo más. Lo que hay que hacer es tener políticas inteligentes de tal manera, como decía Pepe Mujica, a la vaca hay que ordeñarla, no hay que matarla. Es decir, o a la vaca le sacás un poquito de leche todos los días. Ahora, si le sacás tanta leche que la matás, eso no es bueno para nadie. Y me parece que estamos matando la vaca. Ya matamos la vaca del trigo, estamos matando la del maíz y no hay ninguna razón. O sea, desde el punto de vista de la recaudación es peor. Desde el punto de vista de los precios del mercado interno también es peor, pues ya fue demostrado eso. O sea, no hay ninguna razón de política pública que la justifique. Muchas gracias. A vos, muchas gracias. Una tanda y ya venimos a hablar justamente de economía, lo que está pasando con los fondos buitres y el impacto que tiene sobre la economía real. Está con nosotros el economista Tomás Bulat y también Sebastián Soler, él es abogado experto justamente en temas de derecho financiero internacional. Ya venimos. Aunque pienses que vos no lo necesitas, aunque vayas a desprotegerla, sin tu cabeza no hay nada. Ponete el casco fuera. Familia, hoy tenemos como invitada a toda la familia Casata. Y para homenajearlo, vamos a comer unos riquísimos luchettini relleno. Es de postre, Casata. No. Primero el postre y después la pasta. No, vos estás maluco. Primero la pasta y después el postre. No. Los últimos serán los primeros. Primero la pasta. El que ríe último ríe mejor. Primero la pasta. La cola de ratones. ¡Basta! Como diría Guillermo Francella, lo primero es la familia. No, primero la pasta. ¿Y lo que tiene? No me contradiga delante de la familia. Los domingos en familia, los luchettini de sorpresas. Si sufrís de pie de atleta, tengo algo para vos. Empecir Pie tiene una fórmula de doble acción. Contiene lidocaína y antimicótico. Por eso alivia. Al mismo tiempo que ataca. La lidocaína alivia de inmediato los síntomas de ardor y picazón, mientras que el efectivo antimicótico ataca al hongo. En vez de tratar solo los síntomas o la causa, puedes tratar rápidamente los dos. Empecid Pie de Bayer. Alivia los síntomas. Ataca la causa. Si es Bayer es bueno. La puerta más segura ahora es Más Segura. Única con el revolucionario sistema antientradera. Pentágono. Siempre un paso adelante de los ladrones. Por su seguridad y la de su familia. Téngala ya. Puertas Pentágono. Más duras que la realidad.
Si rediseñaras tu desodorante de ambiente, probablemente se vería así, liberando automáticamente fragancias Glade para eliminar olores y mantener tu hogar siempre fresco y agradable. En forma automática, elimina olores, aromatiza, decora. Nuevo Glade automático 3 en 1. Siempre hay una primera vez para todo. La primera vez que caminás. El primer beso. El primer intento. El primer 10. Y el primer 0 kilómetro. Saca tu 0 kilómetro con la mejor financiación y hasta en 60 cuotas. Nosotros te ayudamos. Acércate a cualquier sucursal del Banco Nación. Procreauto. Tenés tiempo hasta el 24 de septiembre. Recordá que el trámite es personal, gratuito y sin intermediarios. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Bueno, vamos a hablar un poquito de la economía y de lo que está pasando también en Estados Unidos. Hoy el juez Griesa convocó nuevamente a los abogados de las partes. Da la sensación que ya no sabe qué hacer el juez o que no tiene muchas herramientas porque se esperaba que pudiera declarar a la Argentina en desacato, cosa que no hizo. Sebastián Soler es abogado experto en Derecho Financiero, graduado de la Universidad de Harvard. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Y también Tomás Bulat. ¿Cómo va, Tomás? Bien, esperando a ver qué contesta. Claro. A ver. Porque usted me hace pregunta de abogado, en realidad el abogado es él. Claro. Después vemos el impacto sobre la economía. Claro. ¿Cuántas audiencias van? Ya perdimos la cuenta, ¿no es cierto? Ya no se sabe ni para qué se hacen, ni los buitres saben para qué se hacen las audiencias. Cada vez que están tratando de que cumplan una sentencia que a ellos los favorece. Ahí no lo van a lograr. La forma de lograrlo es conversar con la Argentina y suspender la cláusula Rufo. Esa es la forma de lograr una solución a esto. ¿Los buitres pueden hacer eso? Sí, le tienen que pedir al juez Griesa que lo haga. Esa es la forma de solucionarlo. Respecto a las audiencias... El gobierno yo creo que ya no quiere arreglar... No lo sé, y el proyecto de ley que presentó el gobierno da señales en ese sentido que no parecen ser, que no quiere necesariamente arreglar. Pero les vuelve a ofrecer lo que les ofreció 1000 veces, ¿o no? Que es, entren como los demás con una quita, cosa que ellos dicen, ¿para qué si tengo un juez que dice me den todo? No les ofrece eso, lo hace, que es muy distinto. Les va a empezar a depositar Pone la plata. Y no dice, no voy a discutir el día de mañana. A mí me parece que el proyecto expresa la posición que viene sustentando el gobierno desde el principio, que es, está dispuesto a discutir una solución, si esa solución es justa, resuelve el problema. A ver, el proyecto es el que va a enviar que anunció la presidenta, que está enviado al Congreso Nacional, donde el oficialismo salió a apoyar, el radicalismo dijo que no apoya. Hay abstenciones y otros que dicen que van a ir con proyecto propio, ¿no? Sergio Massa, Lilita Carrió, pero bueno, los números están dados, eso va a pasar. ¿Es un cambio de jurisdicción? No. Porque, ¿qué es? ¿Empiecen a cobrar acá y no en Nueva York donde no les puedo pagar? Lo único que está diciendo el proyecto de ley es, dado que efectivamente hay una dificultad para cobrar, en el caso de los bonos sujetos a ley extranjera, aquellos bonistas que lo deseen y voluntariamente se presenten, pueden, si quieren, cobrar en la Argentina con bonos sujetos a ley argentina y jurisdicción en fondos de libre disponibilidad. Hoy Griesa dijo que es ilegal. Sí, es ilegal en el sentido de que de nuevo se desobedece la orden de Griesa, eso no hay duda. Pero lo que tenemos que pensar es lo siguiente, cada vez que una de estas audiencias nos vuelven a decir que el juez Griesa o va a declarar el desacato o peor aún va a embargar los fondos que la Argentina depositó en el Banco de Nueva York, nada de lo cual hasta ahora ha pasado. Ese embargo es imposible porque jurídicamente es imposible porque las potestades... No es de Argentina la plata, es de los bonistas. Y además está en la Argentina y está fuera del territorio de los Estados Unidos, que es el otro requisito que impone la ley de inmunidad soberana para poder... que Griesa se quedó sin armas para enfrentar la revalida. ¿Qué duda cabe que Griesa nada le gustaría más que lograr el resultado que pretende con su orden? Si no lo logra es porque ya no tiene armas. Entonces, ¿que Argentina ganó? ¿Vos qué decís, Tomás? No. A ver, digo, esta es una discusión jurídica que en términos económicos está resuelta, porque empezamos la charla diciendo, ¿qué hacemos con el default? Le digo yo. Él me dice, ¿qué default? Y entonces ya empecé la discusión jurídica, para él me va a decir que no, que para el sistema financiero argentino, para el sistema financiero internacional, Argentina está en default y no respeta las leyes, va a saltar ahora los créditos default swap.
No está ni siquiera para el sistema financiero porque si estuviera... Default es cesación de pagos. ¿Cómo salir el crédito default swap? El día que la discusión la vamos a tener y seríamos a saber quién tiene razón en el tema jurídico, va a ser el día en que el 25% de los bonistas finalmente, si alguna vez, deciden acelerar y presentarse a la Argentina y decirle estás en default. La única discusión que salda esto, si Tomás tiene razón o yo tengo razón, es si los bonistas eligen plantearlo. Mientras que no los lo que planteen... están adentro del canje, que Pero los que claro, están adentro del canje digan... A mí que me importa qué dice la isla. Lo que están, a ver, el nuevo default no es con los fondos buitres. Digo, acá hay tres situaciones distintas. Los fondos buitres, que estamos peleando con los fondos buitres, eso no es novedad, eso tiene 12 años. O sea, eso no es nuevo. Acá no apareció nada nuevo. Bueno, hay un fallo que quedó Eso es lo nuevo. Pero eso es lo nuevo. O sea, lo nuevo ahora no es que vos tenés un problema con los fondos buitres, porque eso es más viejo que López García. Sí. Lo nuevo es que ahora tenés un problema con la justicia norteamericana, que no es Griesa. Es Griesa, mala Cámara, mala Corte. O sea, no es un juez municipal, es la justicia de Estados Unidos. Viste hoy recién Lorenzetti que dijo la Corte no tiene nada que decir sobre este asunto. Sí, no es, eso tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto, eso está bueno que lo digas. Pero déjame un segundito. Bueno, eso dijo Lorenzetti. Sí, pero se equivoca. En marzo la Corte se opinó sobre este tema en el fallo Claren Corporation. Claren Corporation es una sociedad estadounidense que tenía un fallo firme de la justicia estadounidense que condenaba a la Argentina a pagar $7,5 millones por los bonos defaulteados en el 2001. Lo trajo a la Argentina para ejecutarlo y la Corte Suprema en el fallo Claren Corporation del desde marzo dijo que no se podía ejecutar porque ese fallo violaba la inmunidad soberana de la Argentina y era contrario al orden público. No tiene nada que decir no sobre un fallo, un planteo que hagan acá, lo que hace Griesa en Estados Unidos. Es una sutileza, pero a mí me sorprendió. Bueno, sale a marcar distinto de Zaffaroni, cuando dice que el fallo viola la inmunidad soberana de la Argentina y contrario al orden público, está opinando sobre el fallo. Y el fallo es de la justicia estadounidense firme sobre el mismo caso. Entonces, Tomás, te interrumpimos. El hecho nuevo es el fallo. El fallo. Sí. Entonces ahora vos ya no es que te estás enfrentando con los fondos buitres, lo cual no es nuevo, sino que tenés un problema con la justicia norteamericana. Ese es uno. Y número dos, lo que sucedió a partir del 30 de julio, que no están cobrando los tipos que estaban adentro. Y que yo lo llamo default, él lo llama Pero esos hasta ahora no dijeron. Esos hasta ahora dijeron, bueno, algunos. No, a ver, eso que te dijeron. Eso que dijeron. No, algunos no. A ver, muchos lo primero que dijeron fue, che, no me pagaron, yo compré un seguro que se llama Credit Default Swap, ejecútenlo. La institución dijo, Argentina está defaulteado, el 4 de septiembre o 5 de septiembre se van a juntar para ver cómo se pagan, que aparte no se pagaría solo el bono discount, que no está pago, sino el par y el global, que son los tres de cosas. Así que, financieramente, el día que se pague eso, digamos, para el sistema financiero estás en default. Pero para que se entienda, vos decís que esto va a tener consecuencias, porque lo que está, no es que no va a tener consecuencias, no es que Griesa ante esto se quedó sin armas. A ver, no, el tema es el siguiente, porque como buen abogado, y está bien que lo sea, él mira al pasado. Entonces dice, nos quedamos sin armas para que los fondos buitres cobren, lo cual para mí, hasta el del partido, es irrelevante. Mi problema es que esto le está dejando a la Argentina sin armas para conseguir plata de nuevo. O sea, cuando el señor venga y quiera mejorar la señal del celular y necesitemos plata, ¿sabe qué? No te voy a dar nueva. ¿Por qué? Porque si yo no me pagas y tengo juicio, sé que no me vas a pagar. Entonces, como sé que tu conducta no es buena, yo no sé si vas a pagar los fondos buitres o no. Es un tema irrelevante. Ahora, el problema es que está defaulteado para conseguir nueva plata. Nueva plata, que era lo que el gobierno se suponía que había ido a buscar cuando cierra con el Club de París. Muy interesante es esto, digamos. ¿Por qué la oposición va a votar en contra de esta ley? Y que tiene que ver con lo de lo ilegal. Porque cualquiera de estos, Macri, no Massa... No está muy claro igual, ¿viste? No tienen una postura tan pero lo que digo es, unificada. hay un tema que están todos evaluando lo siguiente, que si yo soy presidente, este antecedente, cuando yo vaya a Nueva York, que es la mayor plaza financiera internacional, pero no solo eso, digamos, Londres, si yo desacato en Londres, no puedo ir a Londres. ¿Qué pasa con la Argentina? ¿Puede Argentina vivir sin crédito? En Londres no desacatamos, la justicia inglesa, que también ha tenido que ver en esto, ha habido juicios en Europa, en ninguno perdimos como perdimos en Estados Unidos. Y lo que yo quiero decir es... Y respecto a la oposición, Tomás, o sea, yo creo que a esta altura es un papelón. O sea, que dirigentes serios, que quieren ser presidentes dentro de un año y medio, habiendo tenido más de 2 meses para pensar la cuestión, sigan sin expresar una sola idea alternativa. No, a ver, yo no me voy a poner a defender a nadie, pero lo que dicen es que hacer frente al proyecto que envía ahora Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de anunciar. A esta altura, Macri, no alcanza con... Sí, tenés razón. Mauricio, tenés toda la razón. Mauricio, paguemos cash mañana, no me importa la cláusula RUF y vamos para adelante. Ahora, es grave quedarse sin dólares. Digamos, tu planteo es... no van a venir los dólares, no vamos a inversiones. Vamos a suponer que vos tenés un laburo, estás ganando 10.000 pesos por mes y de pronto te llaman al banco, mire señor, se quedó sin crédito, no tiene más. Hace años que no hay crédito en este país. No, pero tarjeta de crédito, esas cosas tenés vos. Yo. Sí, bueno, pero vos, te digo el supuesto. María decía la vos, María, vos. No, vos, por eso, pero mirá, vos no tenés nada. Pero tenés tu sueldo, o sea, tu sueldo tenés. De pronto no te tarjeta. ¿Qué te cambia al día siguiente? Nada.
Ahora, al mes se te rompió el microondas. ¿Y ahora? Bueno, se vive sin microondas. A los 2 meses se te rompió la heladera. Se vive sin heladera. Solo que se vive ¿qué? ¿Y la compro cash? Pero, vale, entonces empecé a ahorrar. No empecé a gastar, mi amor. Entonces empecé a ahorrar. Entonces Argentina quiere vivir sin crédito, ¿sabes cómo tiene que empezar a ahorrar? Y eso significa que hay que dejar de gastar muchísimo y tiene que tener una bruta contracción. Bruta contracción. No es recesión mínima, la prolongación es en el super tiempo, recesión. la prolongación en el tiempo de este statu quo, donde cada vez queda más en evidencia que esto no se resuelve en el estrado del juez Griesa, contribuye a que más tarde, idealmente más temprano, se alcance una solución negociada. A mí me parece que es evidente eso. Ahora, no es una estamos hoy en la misma... Estamos de acuerdo que el gobierno estaba queriendo cerrar los frentes Me externos parece que sí, buscando divisas. claro. Recién hablamos con Gustavo Grobocopatel, digamos, del campo, bajó el precio, van a tener menos divisas. Tenés el problema del déficit de la cuenta de combustible, con lo cual en este contexto no tener divisas y lo que está pasando con el dólar. El dólar paralelo a 14. Perdón, ¿Qué quiere decir? No, eso es problema de inflación. Eso es problema de inflación. Inflación. A ver, ¿a cuánto estaba la nafta en enero? No, 10,50. Sí. ¿Ahora cuánto está? 14. 14. El dólar estaba 10,50. ¿Ahora cuánto está? Yo te puedo 14. calcular cuánto me sale un tanque lleno Por hace eso, unos meses por y ahora. eso. A ver, digo, el problema es la inflación. El dólar sube porque sube la inflación. No se está escapando. La gente ve el dólar escapando. No, el dólar tuvo contenido un tiempito. Todo lo que está contenido después sube. Digo, tu sueldo está contenido y de pronto sube 20% cuando hiciste la negociación salarial. El dólar estuvo contenido un tiempo, ahora que subió 20%. No es, a ver, digo, no es para asustarse. Siempre el dólar sube julio, agosto. Ahora se va a mantener un ratito así. Después noviembre, diciembre vuelve a subir. No, pero si el dólar oficial sube, ahí sí. Bueno, ahora vamos al oficial, por eso te digo. Ahora vamos al oficial. La sube es del oficial. Sí. Lo cual a mí hoy me genera un problemón. Porque la primera noticia de la mañana es una declaración fuerte del viceministro de Economía, Agis, diciendo este gobierno no va a devaluar. Y hoy fue la mayor devaluación del 23 de enero. Del oficial, hoy. 1%. ¿A casi. cuánto estaba el dólar oficial en enero, después de la devaluación? 8, 7,95, Sí, 8,05. ¿A cuánto está hoy? 8,40. ¿Cuánto decían que iba a estar hoy? No, pero es que el problema ¿Cuánto es que decían que iba a estar hoy iba a 30% estar el dólar inflación, oficial en enero? menos. De enero a julio, en esos 6 meses. Nadie decía que iba a estar en 8,40. No. El gobierno solamente decía que la Perdóname, devaluación... Yo te, si querés, lo discutimos y es que léelo, porque yo lo escribí. Yo te dije, todo el primer semestre, hasta enero, julio, va a estar en el 8. El problema viene después. Porque ese es históricamente el ciclo, digamos. Si querés te explico cómo es la base monetaria, cómo crece. No hace falta que me expliques. Todos vivimos en la Argentina. Ya, a ver, vamos Todos a hacer, entendemos. vamos a hacer algo. ¿A cuánto va a estar a fin de año? Que eso sí lo puse. Yo... A 10, pero piso. Ah, bueno, Pero, a ver, fuiste prudente. Perdón, el oficial. Fuiste prudente. No, 10 el oficial. Fuiste prudente. Como mínimo. Fuiste Ahora prudente. me pusieron el default, todo eso. Esos son los pronósticos que nos Me gustan. pusieron el no default, ¿viste? El no default me pusieron. Es una cosa rara con esta gente. Pero digo, el tema es interesante, claro. Lo que No, o sea, no es un abogado, el otro es economista. abogado. Y uno Pasado de ser del esta abogado gente. graduado en Harvard a esta gente. No, esta gente, mira, nada discriminatorio con vos, es con los abogados, porque a veces me confunden. Con los abogados no acá. te puedes criar. Y con los abogados acá ni te cuento. No, todos. Entonces lo que digo es, creo que la situación económica de Argentina va a existir. El dólar no tiene nada que ver con esto. El dólar tiene que ver con un problema más serio. El año que viene tenemos déficit comercial. El año que viene no vamos a poder pagar la deuda. Siempre es el año que viene, ¿eh? Siempre el año que viene. No, bueno, la coyuntura cambia. La coyuntura un poco, es no lo difícil, mismo, pero es una coyuntura está distinta, clarísimo ¿no? que es Bien. una coyuntura difícil. Bien. No, Gracias no a los es dos. difícil. No, Es por re favor. difícil. No es difícil, es re difícil. Ya venimos, quédense ahí. Las pymes de San Martín producen todo y lo vas a poder ver en EPSAM 2014. 10.000 metros cuadrados, 20 domos, más de 300 expositores y una zona digital de entretenimientos. Descubrila en www.epsam.gov.ar. Del 6 al 9 de noviembre en el Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz. Entrada libre y gratuita. Vení y asombrate, que este año hay mucho por descubrir en EPSAM. Municipalidad de San Martín. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. AISA. Es nuestra. Es para todos. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos.
Alto Palermo Sociedad Anónima trabaja para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Los shopping centers son escenario habitual de acciones de cientos de ONGs y entidades benéficas. Colaborar con la comunidad es el pilar de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Alto Palermo, líder en centros comerciales. ¿Has pensado qué pasa en un banco de noche? Déjame que te cuente. Antes de que empiece a amanecer, salgo de rotation por el banco, subo la escalera principal. Hay mucho por hacer, querido Mario. Folletería, el cuentaguita, todo está ok. Llegó García, vuelo de noche, abro de día. Vuelo de noche. Y así es como termina este tema, con un búho emocionado, un piano y el hipotecario. Ah, y un teléfono. Las milanesas de soja Granja del Sol, además de ser riquísimas, tienen todo lo que tu familia necesita. 0% de colesterol. Por fin comida con proteínas y fósforo. Muy buenas para vos, muy buenas para todos. ¡A comer! Hola, soy la mamá de Pedrito. ¡Ay, hola! ¿Me contó que les contaste un cuento de terror abajo de la cama? Sí. ¿Y jugaron a la pelota en el baño? Sí, también. Divina. Igual quédate tranquila, que desinfecto con Lisoform. Y además de limpiar, cuido a toda mi familia. Lisoform. Desinfecta lo que no ves, cuida a los que querés. Descubrí Lisoform Floral, la nueva fragancia en desinfección. ¿Cómo hacemos para hacer siempre un Finlandia más rico que otro? Combinamos sabores que ya sabemos que te van a gustar. Nuevo Finlandia Light, panceta y cebolla caramelizada. Yo te avisé. Glade Aceites Naturales presenta Currículum del Hogar, Casa Familiar. Doctorada en familias numerosas, primer departamento, disponibilidad para la conversación full time, distintas y únicas. Así son las casas, como Glade Aceites Naturales, que contiene 100% fragancia y la más amplia variedad que mejor va con tu hogar. Elegí la tuya. Bueno, una noche de definiciones importantes aquí en 50 minutos. Gracias de paso a La Nación y todos los que le dieron muchísima repercusión a los dichos de Elisa Carrió el jueves pasado aquí en 50 minutos, donde Elisa Carrió planteó aquello de que ella está empujando la alianza con el PRO, o por lo menos una gran interna, porque cree que si van todos por separados, solo van a quedar opciones del peronismo para la segunda vuelta electoral en las elecciones del año que viene. Aquellas declaraciones tuvieron un largo recorrido, así que, bueno, estamos muy contentos con la repercusión que tuvo el programa. Y atención entonces también con todo lo que ha dicho esta noche aquí Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte. Después de que Zaffaroni, su colega de la Corte, indicara que creía que era inadmisible el fallo de Griese, que podía tomar acciones el Estado Nacional, esta noche Lorenzetti cerró esa puerta, dijo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene nada para decir del fallo de un juez extranjero. El debate, como conversábamos recién en la última mesa, se va ahora al Congreso de la Nación, donde tendrán que discutir este proyecto que envió la Presidenta de la Nación para que los bonistas que sí entraron en el canje cobren aquí en la Argentina y no les quede el dinero embargado en los Estados Unidos, sino embargado, inmovilizado, que es lo que está ocurriendo en este momento. Vamos a ver cómo se desarrolla el debate en el Congreso Nacional, aunque a pesar de ciertas disidencias internas, el oficialismo parece mantener todavía mayorías holgadas en las cámaras como para que el proyecto que mandó Cristina Fernández de Kirchner, después de su anuncio en cadena nacional, se apruebe en el Congreso.
Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos reencontramos el jueves que viene aquí a las 10 de la noche en Canal 26.